Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy, como puedes ver aquí arriba, vamos a estar tratando el tema que se llama cuadros de texto. Y una cosa que me encanta de los cuadros de texto es que te permiten tener completa libertad en Word. ¿Y qué me refiero con tener completa libertad en Word? Bueno, quizás en este momento no lo puedas entender, pero cuando termine esta clase sí que vas a poder comprender qué es eso de que tenemos completa libertad utilizando los cuadros de texto. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos avanzando un poquito en nuestra clase y vamos a lo que es nuestra agenda del día? Muy bien, en la agenda del día de hoy vamos a tener primero la bienvenida. Vamos a tener nuestra historia, un repaso, el cuadro de texto y la actividad de la clase. Es lo que vamos a estar teniendo el día de hoy. Pues, ¿qué te parece si vamos de una vez con lo que es nuestra bienvenida? ¿Vamos? Ok, antes de que avancemos en la clase, me gustaría decirte que espero que estés muy bien, que estén todos muy bien en tu casa, y quiero decirte que te mando un abrazo muy fuerte y que sepas que lo que vamos a estar viendo el día de hoy es algo que va a servirte para el resto de tu vida. Una de las cosas que más me gustan de Word y que más utilizo en Word son los cuadros de texto, porque un cuadro de texto rompe la estructura normal de cuando escribes en Word. Ahorita voy a explicar todo eso. Ya es importante, puedes ver que por medio de los cuadros de texto que vamos a utilizar el día de hoy, puedes ir más allá de lo normal que se puede hacer en el programa de Word. Entonces, bueno, ¿qué te parece si iniciamos, si vamos comenzando con nuestra clase y vamos viendo esto que estoy hablando de los cuadros de texto? Porque pues ya yo creo que ya para muchos de ustedes es como un misterio. Pero pues, ¿cómo es lo del cuadro de texto? ¿Y cómo que me puede ayudar más allá? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a comenzar con lo que es nuestro repaso. Y a partir de algunas cosas de repaso, vamos a estar viendo este asunto del cuadro de texto. Ya tengo yo aquí abierto Word, ya está listo, pero debemos de recordar lo siguiente. ¿Cómo le hago para abrir Word? Bueno, para abrir Word presiono el botón de inicio, puede ser con el teclado. Para hacer frente a esto y presionar el botón de inicio se encuentra en la parte inferior de mi computadora y este es el botón de inicio. Tiene el símbolo de Windows, como puedes observar. Aquí es donde tengo que presionar. Ok. Presiono este botón que acabo de mostrar, que está en tu teclado. Se va a abrir el menú inicio. En mi caso el menú inicio se muestra así. Puede ser que se muestre un poco diferente a ti, pero es lo mismo. Y busco el programa de Word y le doy clic y ya puedo entrar. Ok, tenemos que recordar que el programa de Word es una aplicación que tiene como finalidad trabajar con palabras que son escritas. Por ejemplo, si yo quiero escribir Pedro, me voy a arreglar esto porque tengo aquí diferente. Pedro. Ok. En este momento quizás estás viendo la palabra Pedro en tu pantalla, pero se ve muy pequeña. Bueno, Word también me permite no solamente escribir la palabra Pedro, también me permite. Estoy presionando este icono que es el de aumentar el tamaño de la fuente. De hecho, si miras, yo paso el mouse, me dice
cómo se llama la acción que realiza. Y como puedes observar, la realiza muy bien. ¿Por qué? Porque ya tengo a Pedro muchísimo más grande. Ok, ahí ya tengo Pedro. Bueno, te voy a platicar algo. Pedro era un niño que vivía en el campo. Era un niño que era pastor. Cuando pensamos en el campo, ¿cómo qué color se te viene a la mente? Sí, yo creo que sí. Se nos viene a la mente colores como un azul claro, pero también un color verde. Entonces vamos a ponerle a Pedro un color verde. ¿Cómo es que hago esto de ponerle color verde? Me voy al grupo, estoy en la ficha inicio y me voy al grupo fuente. Y aquí tengo el color de la letra. Presiono el color de la letra y le pongo el color verde a Pedro. Listo. Ok, pues resulta que Pedro era un niño pues bastante travieso. Y en cierta ocasión, Pedro, que estaba en el campo, se le ocurrió una idea que no era nada buena. Se le ocurrió que podía ir corriendo hacia el pueblo y decirle a todas las personas del pueblo que venía el lobo. Vamos a escribir en Word la palabra lobo. Como puedes observar, la palabra Pedro y la palabra lobo son diferentes. ¿Qué te parece si seleccionamos a la palabra lobo? Ok, ¿cómo le hago para seleccionar la palabra lobo? Puedo seleccionar la palabra lobo utilizando el ratón. ¿Cómo hago esto? Muy fácil, tengo mi ratón y tengo dos botones, tengo el botón izquierdo y el botón derecho. Para seleccionar la palabra lobo, yo tengo que dejar mi dedo del lado derecho sin soltar. No suelto del lado derecho, la otra mano, el otro dedo no lo uso. Y arrastro, es decir, doy clic y arrastro. Cuando arrastro, lo que sucede es esto que estás mirando. El texto se selecciona. Voy a volverlo a hacer. Doy clic y arrastro. Ok. Bueno, aquí yo ya tengo seleccionada mi palabra lobo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato. De hecho, ahorita tengo el ratón en la opción de aumentar el tamaño de la fuente. Bueno, voy a aumentar el tamaño de la fuente. Y ahí está. Ya tengo la palabra Pedro y ya tengo la palabra lobo. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer con la palabra lobo para que se sienta más como que es lobo? ¿Qué sugerirías? ¿Qué color le puedo poner a la palabra lobo para que parezca que es pues un lobo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué color te gustaría? Sí, me imagino que es este color. Este es el color café. Y ahora ya tengo dos palabras. Pero bueno, Pedro pues era un niño, como te dije, un poco inquieto. Entonces vamos a ponerle a la palabra Pedro un texto que utilice un tipo de letra que se vea como que es un poco inquieto. Ok, entonces por aquí yo tengo un tipo de letra para que veas que está más inquieto. Se llama OK Pundak. O podríamos utilizar alguna de estas, ¿ya viste? Vamos a dejar esta. ¡Wow! Sí que se ve diferente la palabra Pedro, ¿estás de acuerdo? Bueno, esto se debe a que Word permite utilizar lo que se llaman los tipos de fuentes. Y cuando hablo de fuente, no me estoy refiriendo a una fuente que avienta agua. No. Cuando hablo de fuentes, me estoy refiriendo a el tipo de letra. A eso se le conoce como tipografía. Hablo del tipo de letra que puede tener las palabras. Y bueno, y en este caso, pues Pedro ya tiene un tipo de letra muy especial. Pero, pues, ¿qué hay de lobo? Yo creo que el lobo también podemos utilizar otro tipo de letra. Vamos a seleccionar aquí
y vamos a hacer al lobo como pesado. Y para eso voy a utilizar un tipo de letra que se llama impact. Quiero que veas. Ahora la palabra lobo se ve más pesada porque está utilizando el tipo de letra impact. Y el tipo de letra impact de por sí es un tipo de letra que es como gordita, ¿no? Ahora fíjate lo que va a pasar. Bueno, ya aplicamos a nuestras dos palabras tres cosas. Aplicamos el color de texto, aplicamos el tamaño de texto y aplicamos el tipo de letra del texto. Entonces voy a volver a seleccionar aquí. Y ahora, ¿qué pasaría si ya se ve gordita la letra, pero todavía le agrego más grosor? Bueno, para eso hay un comando de Word que se llama negrita. Vamos a ver qué pasa. 1, 2, 3. ¡Pum! Se volvió más gordita todavía. Y eso es lo que hace la negrita. Hace que las letras se vean más resaltadas, ¿sí? Y lo que llamarían la negrita. Ok. Junto con la negrita, a su lado está esta letra K. La letra K tiene como finalidad, recuerda, el hacer la letra en cursiva. Vamos a verlo. Y eso es la cursiva. ¿Ven cómo la palabra lobo cambia completamente cuando aprieto la cursiva? Y esto se debe a que se pone de lado. Entonces incluso le da otra sensación a la palabra. Esta es normal. Esta es cursiva. Normal. Cursiva. Normal. Cursiva. Normal. Cursiva. Y lo vamos a dejar como cursiva porque me da como la sensación de que se está moviendo. Y eso es interesante. ¿Ok? Ahora vamos con la palabra Pedro, que le voy a agregar una característica especial. Y es esta que está aquí. Se llama subrayado. El subrayado es una característica que tienen las palabras. Es decir, que pone una línea abajo. Y ahí está. Con subrayado, sin subrayado. Con subrayado, sin subrayado. Con subrayado. ¿Notas la diferencia? Se ve diferente la palabra. Cuando yo le pongo una palabra, un subrayado, no sé si notas, pero como que resalta más, se ve más, porque al tener el subrayado hace que la palabra pues llame un poco más la atención. Entonces ya tengo mis dos palabras y te platicaba que Pedro era un niño muy travieso, estaba en el campo y un día se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasaría si yo fuera a la ciudad y le dijera a todo el mundo que ya viene el lobo? Excelente idea. Entonces agarró, dejó a sus ovejas en el campo y se fue hasta la ciudad. Y en la ciudad empezó a decir, ¡ahí viene el lobo! Empezó a gritar, ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Auxilio, auxilio! Y sí, gritaba, auxilio, auxilio, ahí viene el lobo. Entonces pues obviamente toda la gente del pueblo se empezó a estresar y a poner muy nerviosa. ¿Por qué? Porque ya venía el lobo en camino. Entonces los hombres del pueblo pues sacaron palos y piedras y se dirigieron rumbo al bosque, todos así muy enojados. Fueron hasta donde estaba el bosque, buscaron al lobo. ¿Ves al lobo? No, no lo veo. ¿Y tú, amigo, ves al lobo? No, tampoco lo veo. Entonces pues no, nadie vio a ningún lobo ni nada. Entonces pues alguno dijo, se me hace que se fue. Y otro, no, pues sí, ya se ha de haber ido. No, pues hay que regresar al pueblo. Bueno, y eso sucedió con Pedro. Pedro
estaba a las carcajadas. ¿Por qué? Porque había hecho que todo el pueblo se moviera. Las señoras escondieran a los niños. Los hombres salían todos así, asustados también. Pero pues fueron a buscar al lobo. Y eso a Pedro le divirtió muchísimo. Obvio, no faltó alguno de los señores que fueron a buscar al lobo y se dieron cuenta de que había algo raro y que probablemente Pedro los había engañado. Esa es la palabra correcta. Se le quedó uno mirando a Pedro. Niño, no los habrás engañado, ¿verdad? No, señor, no los engañé. Más te vale que no nos hayas engañado, porque si nos engañaste ya no te vamos a creer, ¿eh? No, ¿cómo cree? No he engañado. Bueno, híjoles, pensó Pedro, igual y ya me cacharon. Bueno, pasaron los días, pasaron unas semanas. Y resultó que Pedro dijo, híjoles, ¿y qué tal si les digo otra vez? Si les digo que ahí viene el lobo. ¡Ay, Dios! ¿Te imaginas eso? ¿Qué cosas? Bueno, eso me lleva a otras herramientas más que quiero mostrarte. Espera un momento, ahorita vamos a seguir con la historia. Pero hay otras herramientas que quiero mostrarte que tenemos aquí. Ahora, voy a seleccionar la palabra Pedro, ¿sí? Y cuando pienso en mentiroso, pienso en este color. Y cuando pienso en mentiroso, también pienso como color de letra, este color de letra. Espérame. Voy a seleccionarlo. Veo esos dos colores. Bueno, pienso en el color amarillo, pero pienso también en un color negro. Cuando pienso en alguien que está mintiendo. ¿Ok? Bueno, esta es otra característica que tiene Word. Word permite que yo pueda seleccionar el texto y le pueda agregar a mi texto esto que está aquí. Esto se llama, ahí lo puedes ver, color de resaltado de texto. Un color de resaltado de texto es como si tuvieras una hoja de papel y en esa hoja de papel tú pudieras ponerle un color o un marcatextos y resaltaras las palabras que tú quieres. Para eso sirve el resaltado de texto, para hacer que ciertas palabras se vean más. Y como puedes observar, voy a dar clic al resaltado de texto. Como puedes observar, pues me permite hacer diferentes resaltados. Hay varios que están ahí, hay varios colores. Ok, vamos a dejar tantito a Pedro ahí. Vamos a seleccionar la palabra lobo. Todavía no hemos terminado con esta palabra. Quiero que mires acá. Esto que estoy seleccionando se llama efectos de texto y tipografía. Los efectos de texto van a permitir que la palabra, y ya lo vas a ver muy pronto, se vea realmente diferente. Mira, ¿por qué digo diferente? Observa, voy a seleccionar aquí y de entrada ya me aparecen unos formatos que si yo le paso el mouse encima, como puedes observar, la palabra lobo cambia de color, cambia de efecto, etc. Ok, por ejemplo, aquí yo tengo uno, el esquema. El esquema, quizás no lo notas mucho, pero es un color que se encuentra alrededor de la letra. Bueno, voy a ponerle este esquema. Tiene un color naranja de esquema. Voy a volver a entrar y aquí en esquema tengo el grosor del esquema. Ahora ya lo estás viendo. Si notas, alrededor de la palabra
se pone este color como naranja. Puedo hacer que la línea se vea más chica, ahí está chiquita, o puedo hacer que la línea se vea realmente grande. Bueno, en este caso voy a escoger este otro color, que es este rojo, y voy a escoger un esquema que tenga un grosor de línea grueso. Ahí está. Ya se ve diferente la palabra lobo, ¿no es cierto? Y no se parece para nada a lo que está arriba con Pedro. ¿Qué más puedo hacer con los efectos? Mira, puedo entrar aquí y seleccionar, por ejemplo, la sombra de texto. Puedo orientar la sombra a diferentes lugares. En este momento cuesta un poquito trabajo de verlo porque porque la palabra está hacia acá, pero bueno, mira, voy a mover la palabra más. Ahí está. Voy a mover la palabra hacia acá para que cuando seleccione puedas ver lo que pasa. Ahí está. La sombra la tiene hacia abajo, si logras ver. Ahora la sombra la tiene hacia arriba. Tiene la sombra ahora adentro de la palabra. Adentro de la palabra de un lado, adentro de la palabra hacia otro lado, etc. Entonces, las sombras trabajan de dos maneras. O afuera o adentro de la palabra. Adentro de la palabra es como esto. ¿Notas? Incluso ahora la palabra se ve como media 3D. Voy a volver a seleccionar. Vamos otra vez a la sombra. Y seleccionamos palabra hacia afuera. La sombra hacia afuera, perdón. Y como puedes ver, ya no se ve igual. Ahora se ve la sombra que está proyectándose afuera de la palabra. En este caso vamos a hacer una sombra que esté dentro de la palabra. Selecciono de nuevo la palabra, me voy a sombra y vamos a hacer esto. Y realmente se ve genial. No quiero decirlo, pero la verdad es que es eso. Se ve genial Word. Mira, creo que aquí ya puedes empezar a observar la diferencia entre esta palabra sin efectos, esta palabra no tiene efectos, y esta palabra que sí tiene efectos. Bueno, pues resulta que Pedro fue y otra vez dijo: ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y entonces pues todas las personas del pueblo, los hombres salieron del pueblo. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? Fueron a buscar al lobo con piedras y palos otra vez. El pueblo se encerró completamente. Los niños, métanse, porque viene el lobo. Y todo el mundo, ¿no? Esconderse, esconder las gallinas, esconder a los animales, porque se los podía comer el lobo, etc. Los hombres fueron hasta fuera del pueblo a buscarlo. ¿Ves al lobo? No, no veo al lobo. ¿Y tú ves al lobo? No, tampoco lo veo. ¿No serán que nos están mintiendo? Entonces pues Pedro así como... Y Pedro andaba a las risas. A las puras carcajadas andaba Pedro. ¿Qué crees que pensaban las personas cuando vieron, los hombres del pueblo, cuando vieron que Pedro se estaba muriendo de la risa? Yo creo que se enojaron, ¿no crees? Mira, vamos a escoger ahora la palabra Pedro. Y voy a ir ahora a los efectos. ¿Ok? Aquí tengo un efecto que se llama reflexión. Lo que hace la reflexión es que hace que la palabra tenga un reflejo debajo de ella. Vamos a verlo. ¿Ya lo ves? Ahora parece como que Pedro, por debajo de él, se repite. Muy bien, pues existen varios efectos más, ¿sí? De diferentes tipos. Este es el de iluminación. Vamos a verlo. La iluminación lo que hace es que agrega una pequeña luz alrededor de la palabra. Pero bueno, quiero explicarte algo antes de poder continuar con otra cosa. Yo, si trabajo estas palabras y trajera a la palabra lobo hacia arriba
y quisiera que la palabra lobo estuviera cerca de la palabra Pedro, resulta que no lo puedo hacer, porque si te das cuenta incluso ya me borró una letra. Tanto la palabra Pedro como la palabra lobo tienen que estar separadas. ¿Pero qué crees? Yo no quiero que estén separadas, yo quiero que estén cerca la una de la otra. Para eso, para poder hacer que las palabras hagan algo que de manera normal no pueden, que es esto que te estoy mostrando, ya hasta se separó, y si le sigo moviendo pues le estoy borrando, para que puedan hacer lo que no pueden hacer, que es ponerse palabras arriba de otras palabras, porque si no las tendría que borrar. Para eso están los cuadros de texto, para quitarle toda limitación que tienen las palabras para estar en cierto lugar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero la palabra Pedro pegadita a lo que es el borde de mi hoja? No puedo poner la palabra Pedro al límite de mi hoja. ¿Por qué? Porque está este espacio en blanco que yo no puedo romper. Pero con el cuadro de texto puedo hacer que palabras estén arriba de otras palabras. Puedo hacer que palabras estén arriba de imágenes. Y puedo hacer que las palabras literalmente puedan estar en cualquier lugar de mi hoja. ¿Y cómo hago un cuadro de texto? Muy sencillo, me voy a insertar. Y aquí tengo cuadro de texto. Y selecciono el primero. No hay necesidad de seleccionar los demás. Ok. Ya tengo aquí mi cuadro de texto. Voy a seleccionar la palabra Pedro. Como lo hice antes, que doy un clic y arrastro. Y voy a ir a las tijeras. Las tijeras es para cortar. Por un momento la palabra Pedro va a desaparecer. ¡Pum! Desapareció. Voy al cuadro de texto, selecciono dónde está. Y voy acá donde dice pegar. ¿Ok? Oh, ¿qué pasó? Bueno, ahora la palabra Pedro se encuentra dentro del cuadro de texto. Se ve medio raro, ¿no? Pero no te preocupes. El cuadro de texto tiene estos círculos que se llaman nodos, los cuales yo puedo arrastrar. Ah, ya lo arrastré. Y en este momento la palabra Pedro, por ejemplo, si yo la quiero pegar al borde, ya lo puedo hacer, mira. Se puede pegar al borde. Voy a hacer el cuadro de texto más delgado para que pueda acercarse más. Ok. Aún, si te das cuenta, no puedo acercar el cuadro de texto encima de la otra palabra. Pero sí lo voy a poder hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar mi cuadro de texto y voy a ir a formato. Dentro de formato tengo ajustar el texto. Selecciono ajustar el texto y le voy a decir delante del texto. Si te das cuenta, ya pasó algo. Mira. Si yo le digo detrás del texto, la palabra Pedro se está escondiendo detrás de la palabra lobo. Pero si le digo delante, ya se puede ver. Y eso es lo que sucedió en nuestra historia. La gente pudo ver que Pedro se estaba escondiendo de detrás de la palabra lobo. Así. Los hombres del pueblo dijeron: tú nos estás mintiendo. No nos estás diciendo la verdad. Tú estás inventando todo esto de lo que viene el lobo. ¿No es cierto, muchacho? ¡Ay, no! ¿Cómo que? ¡No! Vámonos. Regresemos al pueblo. Y así fue que todas las personas del pueblo pues decidieron regresar. ¿Por qué? Porque Pedro ya no estaba escondido detrás de la palabra lobo. Ahora ya lo podían ver claramente delante de la palabra lobo. ¿Por qué? Porque todas las personas del pueblo ya se había dado cuenta de la verdad, de que Pedro les estaba mintiendo. Entonces ya era claro que no había un lobo, sino era Pedro, que era el que era en realidad el lobo. Es decir, no era un lobo de verdad, eran las palabras de Pedro. Y como puedes observar, ya puedo poner a la palabra Pedro
encima de la otra palabra si yo quiero, o puedo ponerlo a un lado de la hoja. Mira, de hecho puedo hacer hasta esto. ¿Qué pasa si yo quiero del otro lado? También lo puedo hacer. Para eso me sirve el cuadro de texto. Me permite que una palabra que antes no podía mover a donde yo quisiera, ahora sí que puedo moverla donde yo quiera. Ok, voy a ponerla ahorita tantito de lado. Entonces, ¿cómo hago un cuadro de texto? Muy fácil. Vamos a recapitularlo. Ok, ya tengo mi cursor aquí abajo. Primer paso. Voy a insertar. Ficha insertar. En la ficha insertar me muevo hasta el final. Y aquí tengo un grupo que se llama texto. Y aquí está cuadro de texto. Presiono cuadro de texto y selecciono el primer cuadro de texto que vea. Porque los otros ya tienen ciertos efectos y no los vamos a necesitar. Va a aparecerme un cuadro de texto que ya viene ahí vienen unas palabras. ¿Cómo le hago para poner a mi lobo ahora dentro del cuadro de texto? Bien fácil. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la palabra lobo. Listo, ya está seleccionada. Y tengo que ir a las tijeras, que significan cortar. Cuando le dé cortar es como si la recortara de la hoja y la tuviera en mi mano. 1, 2, 3. Ya no está en la hoja, pero haz de cuenta que es como si la tuviera en mi mano y la puedo poner donde yo quiera. Entonces voy al cuadro de texto, doy doble clic y busco este botón que dice pegar y lo presiono. Y ahí está el cuadro de texto con la palabra lobo. Ahora lo único que tengo que hacer es arrastrarlo y ya está listo. Ahora, como puedes observar, lobo va a estar delante de la palabra Pedro. Pero ¿por qué el lobo va a estar delante de la palabra Pedro? Porque resulta que varios días después vino de verdad un lobo. Y entonces cuando entró el lobo al pueblo, Pedro, cuando lo ve, pues se asusta un montón, ¿no? Y entonces sale corriendo, va al pueblo Pedro y empieza a decir: ¡ahí viene el lobo! ¡ahí viene el lobo! ¡auxilio, se come mis ovejas! Entonces salieron los hombres del pueblo todos: que viene el lobo. Ah, pero es Pedro, seguramente nos está mintiendo, no vaya nadie. Ya nos mintió 2 veces. Ese muchacho travieso, no le hagan caso. Entonces la gente del pueblo no le hizo caso a Pedro. Y el lobo pues se comió las ovejas de Pedro. Moraleja de esta historia: pues es muy peligroso mentir, porque cuando mientes, quizás la primera vez la gente no se enoje tanto, igual y sí. Pero cuando las personas se dan cuenta de que estás mintiendo y que mientes todavía constantemente, las personas dejan de creer en ti. Ya no van a creer lo que tú estás diciendo. Entonces es importante no mentir. Bueno, ¿qué fue lo que aprendimos el día de hoy? El día de hoy aprendimos que podemos escribir una palabra. Okay, voy a escribir oveja. En este caso está utilizando la tipografía y todo de Pedro. Se lo voy a quitar, voy a cambiar el tipo de letra a otro tipo de letra diferente, como puedes observar. Y vamos a cambiarle también el color a un grisecito. Le voy a quitar el subrayado y también le voy a quitar los efectos que puse antes. A ver, espérame. Ahí está. Ya quedó la palabra oveja. Ok, y tengo este efecto de reflexión. Se lo voy a quitar. Listo. Ya está mi palabra oveja lista. Después de esto, lo que hicimos fue cambiar el tamaño de la letra. Por ejemplo, yo puedo disminuir o puedo aumentar el tamaño de la letra. Puedo poner mi letra en negrita. Puedo poner mi letra en cursiva. Puedo poner mi letra subrayada. Puedo ponerle a la letra un contorno que se llama resaltado de texto, que es como el que estás viendo ahora. ¿Okay? Puedo aplicar uno de estos. No lo voy a hacer. Puedo aplicarle a la palabra, a las palabras, efectos
Por ejemplo, puedo agregarle, como vimos hoy, sombras o sombras internas, como esta que se está agregando ahorita. Esta fue la que vimos hoy. Esta es una sombra interna. Puedo hacerle que tenga una reflexión, que sería esto que estás observando ahorita. ¿Okay? Ahí está reflejándose la letra. ¿Okay? Y vimos que estas palabras, la palabra, por ejemplo, esta oveja, puedo ponerla dentro de un cuadro de texto. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Selecciono la ficha insertar, que está en la parte superior. Voy hasta el otro lado, como puedes observar, al grupo que se llama texto, y aquí tengo un cuadro de texto. Y selecciono el primero. Ya está ahí. Ahora puedo seleccionar, por ejemplo, esta palabra, o la que yo quiera. Ir a las tijeras, cortar, ir al cuadro de texto, dar doble clic en el cuadro de texto y seleccionar pegar. Y tendré mi palabra dentro del cuadro de texto. Otra cosa que puedo hacer en el cuadro de texto, bueno, ahí está la oveja dentro de un cuadro de texto. Voy a ir otra vez a insertar cuadro de texto. ¿Okay? Yo también podría hacer lo siguiente, o sea, literalmente puedo escribir una palabra dentro del cuadro de texto ya directamente y trabajar con ella, como lo estoy haciendo ahora. Ya sea que escribiste palabras y ahora las quieres dentro del cuadro de texto, como puedes tener palabras que las escribas directamente en el cuadro de texto, como lo acabo de hacer hoy con la palabra hola. Chicos, es un gusto haberlos visto el día de hoy y nos vemos nuestra próxima clase. Hasta pronto.